Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de Las Mañanas del Mañana de Digitales. Como sabéis, es una sucesión de actos en los que traemos distintos expertos y personalidades de áreas muy distintas. El objetivo de Digitales, que somos una asociación de empresas tecnológicas y de innovación, es asomarnos siempre a visiones nuevas, a visiones sobre el mundo de la tecnología. Hoy tenemos, y le agradecemos mucho su presencia con nosotros, a Elena Ibáñez. Elena es la fundadora y la consejera delegada de Singularity Experts, que es una startup innovadora que ayuda a las personas a descubrir su trabajo del futuro y la formación más adecuada. Pero además de todo esto, Elena es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas en la Complutense de Madrid. Ha cursado 2 másters, uno en marketing digital y otro en el ámbito digital. Ha desarrollado su trabajo en distintas empresas, entre otras en grandes consultoras como McKinsey, KPMG o EY, y ha sido seleccionada en 2019 y 2020 en el ranking de top 100 mujeres líderes de España. Está en el consejo de la Startup Community, es en el Leadership Team del Sevilla Chapter de la Singularity University y dirige el máster en transformación digital de los negocios de la Unión Europea y advisor en diversas startups. Es, en definitiva, una experta en el mercado laboral actual. Conoce las habilidades y las cualidades profesionales más demandadas en este entorno y hoy viene a hablarnos sobre los trabajos del futuro. Sin más dilación, le doy paso a nuestra protagonista de hoy. Solo quiero recordar a todos los que nos acompañáis hoy que a través del chat podéis ir haciendo preguntas que le plantearemos a nuestra invitada al final de su intervención. Elena, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. Voy a compartir directamente pantalla para la presentación de esta mañana. Como bien decía Víctor, muchas veces todos nosotros nos preguntamos cómo será el futuro. Muchas veces cuando tratamos de visualizarlo de alguna manera en nuestra cabeza, muchas personas ven algo parecido a eso, ¿no? Algo como un cambio completamente de puesta en escena del mundo, un escenario completamente distinto que nos produce mucha incertidumbre y un escenario en el que cambia todo, ¿no? A mí muchísimas veces cuando me preguntan cómo me imagino yo el futuro, me imagino algo más parecido a esto que veis aquí, ¿vale? Esto es una calle de Sevilla, de donde yo soy, y esto, ¿por qué es así? Porque realmente los cambios que están provocando una disrupción mayor en nuestro día a día realmente tienen que ver con cambios bastante invisibles, ya lo comentábamos antes Víctor y yo, que estos cambios tecnológicos realmente tienen muy poca visibilidad para la media de la sociedad y realmente lo que va a provocar cambios realmente más trascendentales dentro de nuestra sociedad y del ser humano, como entendemos el ser humano, realmente es la confusión que vamos a tener entre el mundo natural y el mundo artificial, ¿no? Por eso podemos decir casi que la transformación digital ya es como un concepto vintage, casi, ¿no? Y de hecho no es casualidad que pongamos esta imagen de esa calle de Sevilla a través de un ordenador, porque realmente esto es lo que está cambiando mucho, ¿no? La transformación realmente es una transformación tecnológica. Y para contaros más o menos esto, os voy a invitar a dar un paseíto con esta persona, que de hecho es mi hijo, con Teo, que tiene ahora mismo 18 años, y os voy a invitar a dar un paseo dentro de 15 años por esta ciudad que os acabo de mostrar. Pues muy probablemente Teo saldrá a dar un paseo con unas zapatillas que no compró en una tienda, que se diseñó él mismo y que se imprimió él en su habitación. Va a pasar de largo por una farmacia en la que no va a parar porque tiene ya implantes bioelectrónicos en su cuerpo que están liberando la cantidad de medicina correcta para su dolencia. Ha quedado a comer en una hamburguesería con unos amigos suyos carne de una vaca que por supuesto nunca existió, de carne artificial, y luego va a coger el coche, un coche que por supuesto tampoco va a conducir él, para ir al médico
para hablar sobre la modificación genética del bebé que espera, justamente para que no herede esta enfermedad que él tiene, ¿vale? Todo esto que acabo de contar en un momento no es algo que vaya a suceder dentro de 15 años, es algo que ya está sucediendo, por supuesto, pero que va a estar amortizado, muchos de estos cambios. Y claro, cuando esto lo vemos en un contexto como el que os estoy contando, a lo mejor podemos decir, bueno, pues para esto queda mucho, tampoco va a tener un impacto en nuestro día a día. Si realmente pensamos que, por ejemplo, ya podemos definir el sabor o el color de un vino ya en el laboratorio, o que podemos tener plantas que nos produzcan luz, o que ya podemos estar, bueno, todo el mundo de Facebook, ¿no?, que estamos viendo ahora, que ya va a cambiar completamente el mundo del consumo, del retail, incluso de la propia conciencia, ¿no?, del ser humano. Si pensamos en el impacto que eso puede tener, en este caso, en estos dos ejemplos que os pongo aquí, en el sector agroalimentario, en el sector de la energía, en el sector del consumo, o incluso, como os comento, en la propia conciencia del ser humano, aquí ya empezamos a ver esos cambios tecnológicos de una manera un poquito más seria, ¿no? Muchas veces cuando nos preguntamos, bueno, ¿y esto qué impacto realmente va a tener de manera tangible, de manera concreta, ¿no?, en los nuevos trabajos para los que nos tenemos que preparar? En ocasiones decimos que, bueno, que esto es imposible de preverlo porque esta frase, ¿no?, tan marketingiana de los empleos del futuro aún no se han inventado. Bueno, realmente para hablar de los empleos del futuro no hace falta sacar una bola de cristal, imaginárselo. Realmente nosotros lo que hacemos es sacar un telescopio y anticipamos, de alguna manera, prevemos lo que sí que está sucediendo ya y que se va a normalizar. Y realmente aquí es donde está el ejercicio útil de poder anticipar estos empleos del futuro, sobre todo con el objetivo de poder formarnos, de convertirlo en una oportunidad e ir formándonos en esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos cuáles van a ser esos empleos del futuro? Porque tenemos evidencias. Tenemos evidencias, por un lado, del crecimiento de las tecnologías exponenciales, pues, cómo está creciendo, pues como os comentaba antes, la bioelectrónica en el sector del smart farming, cómo está creciendo la inteligencia artificial dentro del sector de los medios de entretenimiento. Tenemos, por otro lado, una evidencia de cómo está impactando estas tecnologías en sectores en concreto, y por otro lado tenemos la evidencia de nuevos roles que surgen a raíz de ese impacto de tecnologías concretas en sectores concretos. Y esto es lo que da lugar a esos nuevos trabajos del futuro que, como digo, no hace falta sacar esa bola de cristal, no hace falta inventárselos porque ya están aquí, muchísimos de ellos, ¿vale? Yo lo que quería hacer esta mañana con vosotros es compartir una representación de 10 trabajos del futuro. Nosotros en Singularity Expert trabajamos con 3.000, pero he traído una representación de 10 trabajos con futuro que representan muy bien todos los sectores, todas las tecnologías y sobre todo todos los roles, que es lo que más me interesa. Los trabajos del futuro no solo tienen que ver en absoluto con perfiles técnicos, perfiles ingenieriles, sino que afectan a todo tipo de backgrounds de personas. Y bueno, vamos a empezar con el primero, que es este experto de blockchain para trazabilidad de órganos y medicamentos. Sabéis que la tecnología blockchain está impactando en todos los sectores de una manera brutal, la están adoptando muchísimos sectores, sobre todo para esa trazabilidad en logística, bueno, en banca, por supuesto, a través de las criptocurrencies y demás, pero me interesa muchísimo esta utilidad justamente en el sector de la salud, para poder asegurar que no hay, bueno, que el origen de los medicamentos y de los órganos es el adecuado. Y bueno, yo os pongo el ejemplo de Dubái, que tiene, de hecho, su gobierno totalmente asentado y soportado por la tecnología blockchain. Y esto es algo que, como os comento, no solo está afectando al sector financiero, sino que cada vez en más sectores, distribución y demás, se están necesitando cada vez más expertos en esa tecnología. El segundo empleo del futuro que os traigo ya a modo de ejemplo es el diseñador de exoesqueletos de ampliación de condiciones humanas. El exoesqueleto, bueno, como su propio nombre indica, es como un esqueleto externo al cuerpo humano que tradicionalmente se inventó o se diseñaron para poder desarrollar o mejorar la vida, ¿no?, de personas impedidas.
Y últimamente se está normalizando ya su uso en fábricas, por ejemplo, porque, bueno, ya en el ejército y demás, pero sobre todo en fábricas porque potencia muchísimo la fuerza de los trabajadores y además reduce también muchísimo las lesiones. Por lo tanto, aquí, bueno, además traigo el rol justamente del diseñador para que sepamos que dentro de los trabajos del futuro, que no solo hay ingenieros de hardware y demás, sino que hay muchísimas oportunidades para aquellas personas que tengan una vocación mucho más de diseño, que, bueno, que hay oportunidades también enormes a través de la tecnología. El tercer trabajo del futuro que os traigo es el experto de Digital Twins para Smart Cities. Las Digital Twins, bueno, sabéis que más que una tecnología es una mezcla, es una combinación de tecnologías, de sensorización, inteligencia artificial y demás. Esta tecnología, Gartner ya está diciendo que en el 2022 2/3 partes de las grandes compañías ya van a tener proyectos de estos gemelos digitales que se utilizan para virtualizar o para representar en un entorno virtual cualquier cosa. Puede ser una fábrica, puede ser un motor, como veis aquí, puede ser un automóvil. Singapur, como veis aquí en el ejemplo de abajo, tiene una ciudad entera virtualizada y esto, bueno, se está utilizando sobre todo para optimizar procesos, para hacer simulaciones de una manera mucho más controlada y tiene un impacto realmente en las operaciones enorme. Y para eso, bueno, pues también se están requiriendo cada vez más perfiles expertos en esta tecnología para poder implementar ese tipo de proyectos. El siguiente empleo del futuro que os traigo es el experto ético en biología sintética. Me gusta muchísimo hablar de este rol porque, como os decía antes, en absoluto todos los trabajos del futuro tienen que ver, como os decía, con perfiles tecnólogos, perfiles de ingenieros. Cuanto más avanza la tecnología, mayores retos para continuar siendo humanos tenemos y mayores expertos en aspectos normativos, entendiendo bien la tecnología de una manera profunda, necesitamos. Este ejemplo que os pongo abajo, el de los minicerebros, os lo pongo porque realmente hay un equipo de científicos que están manifestando su preocupación porque tienen pruebas más que fundadas de que estos minicerebros que se están desarrollando en el laboratorio puedan estar teniendo sensaciones con la trascendencia que eso tiene, ¿no?, para el entendimiento del ser humano y realmente hacen falta muchísimo, además de los auditores de algoritmos, que sí que estamos viendo que se requieren cada vez más, este rol ético desde una comprensión profunda del impacto de la tecnología es importantísimo y también es cada vez más importante el desarrollarlo. El siguiente empleo del futuro que os traigo es este terapeuta especializado en realidad aumentada para el tratamiento de rehabilitación. También me gusta mucho poner este tipo de ejemplos para que veáis de vuelta, ¿no?, que también hay muchísimos perfiles sociales asistenciales o del sector salud que también están muy relacionados con el mundo de la tecnología. Este ejemplo es concretamente interesante porque está demostrado que hay muchísimas terapias, por ejemplo, que pueden ayudar a personas que tienen fobias con las arañas, por ejemplo, que les proyectan en la piel arañas o les proyectan por debajo de ellos alturas, por ejemplo, para el que tenga problema con las alturas, por ejemplo, vértigos y demás. Y está demostrado que estas terapias son más eficaces que las que se venían realizando hasta ahora. Y esto, bueno, pues realmente de lo que habla es de la formación que tenemos que tener en este tipo de tecnologías para que nos ayuden en nuestro trabajo, aunque no sea un trabajo tecnológico. Otro empleo del futuro que os traigo, que también viene justamente de la rama humanista, que también me encanta poner este ejemplo, es el experto lingüista en procesamiento del lenguaje natural. Cuanto más crecen los asistentes inteligentes, Alexa, Siri y demás, más expertos lingüistas, más expertos en nuestra lengua necesitamos para que les enseñen a hablar a estos asistentes inteligentes. De hecho, de vuelta, los ingenieros no son los que les enseñan a hablar a estas máquinas y esto es una oportunidad enorme para ese tipo de perfiles. Nosotros cuando hacemos orientación y siempre nos dicen, bueno, pero es que a mí yo vengo de la rama de humanidades y demás,
hay muchísimos ejemplos del futuro que encajan a la perfección con ese tipo de background y con ese tipo de vocaciones. Otro empleo del futuro, que ya sí no tiene nada que ver con este último que estábamos viendo, es el ingeniero de drones para repartos de última milla. Bueno, los drones es algo que ya estáis viendo, ya lo vemos casi más en el día a día. Como veis aquí, Amazon ya tiene una aprobación para hacer entregas en 30 minutos con drones a través de Prime Air. Esto es algo que todavía es cierto que está algo inmaduro, pero cuanto más se desarrolle, aquí en este caso no la tecnología, sino la regulación, que muy probablemente es un tema más de barreras de regulación, estará muchísimo más presente todo el desarrollo de los drones en nuestro día a día. Y esto, desde luego, bueno, también es una oportunidad enorme para todo tipo de sectores, desde los más tradicionales como el de la agricultura hasta los más desarrollados. Otro trabajo del futuro que os traigo hoy, justamente para representar una profesión tradicional, que es la profesión del abogado, es el experto legal de alimentos modificados. Os traigo este ejemplo de alimentos modificados, bueno, porque realmente tiene un impacto regulatorio enorme, como veis aquí, pero realmente el reto aquí es la especialización de todas esas personas que se dedican al mundo normativo, legal y demás. Hace falta tanta especialización y no solo en esto, como comento, en todo lo que estamos viendo de drones, de blockchain, por ejemplo, realmente es una oportunidad brutal para todos aquellos roles más tradicionales, como decimos en ese caso el abogado, que se especialicen en ese tipo de tecnologías, porque realmente hace falta crear mucha normativa y trabajar en eso. Os traigo otro empleo que tiene de vuelta mucho que ver con el diseño industrial y que también está bastante desarrollado. De hecho, hay muchísimas compañías de automoción, por ejemplo BMW, que ya están trabajando con esto, que es el diseñador 4D Printing para vehículos. El 4D Printing, bueno, sabéis que es una tecnología como el 3D Printing, pero que le añade una capa más de modificación del material en función de ciertos estímulos, que puede ser una modificación por la temperatura o puede ser una modificación por un impacto. Pues imaginaos un coche, cómo puede ganar la aerodinámica, ¿no? Por ejemplo, si sus materiales son capaces de cambiar ante una cierta velocidad o ante un cierto impacto, cómo puede absorber ese impacto. Y realmente, por ejemplo, en el sector de la automoción sí que se empezó a utilizar para la impresión de repuestos porque era algo muchísimo más ágil y más barato, y ya realmente se está empezando a utilizar para la propia fabricación a través también de la tecnología de los nuevos materiales y demás, y se está utilizando cada vez más también. Y esto es una oportunidad enorme de vuelta para esos diseñadores que quieran trabajar en la industria. Y luego, por último, os traigo un empleo que este sí, que es quizás el más lejano que vemos, pero que también existe, que es el innovador de captación de energía solar en el espacio. Por supuesto, la captación de energía solar en el espacio es algo que se puede hacer 24/7, que además es más respetuoso con el medio ambiente. Como veis aquí, la NASA ya está trabajando en prototipos para poner torres solares, y a pesar de que es algo que igual vemos un poquito más lejano, pero sí que es cierto que toda esta conjunción del conocimiento de la energía con el espacio está creciendo una barbaridad, y también es una oportunidad sectorial enorme para muchísimos perfiles. Y bueno, y después de estos 10 trabajos con futuro, 10 trabajos del futuro que os ponía aquí a modo de muestra, porque como os digo hay muchísimos más, a veces se nos hace un poquito de bola, ¿no? Con todo esto, y decimos, ostras, pero yo ya no estoy a tiempo para prepararme para eso, o realmente son cosas del futuro que yo ya no voy a ver. Bueno, realmente todo eso es real, y el mensaje que a mí me gusta dar siempre es que lo veamos realmente como una oportunidad para adelantar, para que seamos capaces de anticipar todos estos conocimientos, todas estas formaciones, seamos capaces de formarnos en ello y de prepararnos, porque eso realmente, salvo el último trabajo, que quizás, como os decía, está un poquito más alejado de nuestro día a día,
el resto están totalmente instalados en el mundo de la empresa hoy en día. Y sí que me gusta realmente centrarme en dos mensajes después de todo esto que hemos visto. El primero es que tenemos que cambiar el mindset y convertirnos en Leonardo beta permanentes. ¿Eso qué quiere decir? Como veis, los trabajos del futuro tienen una particularidad, es que son trabajos híbridos, es decir, que nos demandan de muchos conocimientos. Quizás no es necesario que tengamos una amplitud enorme de conocimientos con una profundidad muy elevada, pero sí es cierto que es importantísimo que hablemos varios idiomas, que estemos, que si nos dedicamos al mundo de la salud, seamos capaces de entender el mundo de los datos, que si nos dedicamos al mundo de la industria, que seamos capaces de entender el mundo del diseño, que si estamos hablando del mundo, por ejemplo, de la tecnología, de la inteligencia artificial, del machine learning, de los asistentes inteligentes, que seamos capaces de hablar del mundo humano, del mundo humanista, de nuestro lenguaje. Y esto realmente es un must para todos los profesionales, que sepamos un poquito de todo para poder hablar con todos los especialistas con los que tenemos que trabajar cada día y sobre todo estar formándonos continuamente. Es decir, estamos a prueba continuamente y esto es algo que tanto a nuestros hijos como a nosotros mismos nos tenemos que dar el mensaje de aprender de todo y continuamente. Y el segundo mensaje que me gusta dar después de todo este resumen de esos ejemplos del futuro es que nos tenemos que convertir en profesionales a prueba de robots. Esto es algo importantísimo. Ya veis cómo avanza la tecnología con la rapidez que avanza y está claro que cualquier empresa no le va a pagar a un ser humano, disculpadme, aquello que una máquina puede hacer, porque va a estar trabajando pues efectivamente 24/7 sin ningún error, muy probablemente. Por lo tanto, para nosotros es importantísimo que nos dediquemos a formarnos en todo aquello que las máquinas no sean capaces de hacer. Y esto es algo que a veces nos cuesta asumir, que nos revolvemos contra ello, pero realmente es lo crucial de cara a seguir creando nuestro perfil profesional, que nos formemos en temas mucho más creativos, de resolver problemas que los robots no puedan solucionar. Por robots me refiero a inteligencia artificial, a conclusiones que las máquinas llegan muchísimo antes que nosotros, ¿no? Así que bueno, hasta aquí la charla. Yo voy a dejar de compartir ya, por si hay alguna pregunta. Vale, perfecto. Pues, oye, muchas gracias, Elena, muy interesante. Con dos ideas generales de tu presentación. Una, que es como empezabas, es decir, no vamos a ver de repente esa ciudad que metías, que parecía el futuro, que sale delante de nosotros, sino que esa realidad nos va a ir rodeando de una manera menos perceptible, pero que está ahí todo ese cambio, ¿no? Y luego la otra que repites mucho, que todos seamos conscientes de que ese futuro digital no es solo efectivamente para ingenieros y programadores, sino que es multidisciplinar, ¿no? Y quería preguntar, la gente quizá, la que nos, incidiendo en eso, ¿no? La que no es programadora, o ¿cómo busca, qué recomendaciones haces tú para buscar esos empleos del futuro en áreas multidisciplinares? Has hablado de formación permanente, pero ¿dónde tiene que buscar, cómo tiene que mover su curiosidad para esos nuevos puestos? Pues yo siempre digo que para hacer bien un trabajo, sobre todo ser feliz, que es de lo que se trata, en un trabajo se necesitan tres cosas. Una que es poder hacerlo, otra saber hacerlo y otra querer hacerlo. Se tienen que juntar las tres cosas. Hay muchas personas que están obsesionadas con formarse en algo que tenga salidas profesionales, lo cual obviamente es importantísimo, pero tiene que confluir siempre con los intereses de una persona, siempre. Y justamente para identificar los intereses que tenemos y las capacidades que tenemos, no siempre es tan obvio. Nosotros nos conocemos en general bastante poco, podemos identificar que se nos dan bien los números, que tenemos la aptitud o la habilidad de la comunicación desarrollada,
pero realmente yo lo que les diría a estas personas es que se conozcan más a sí mismas, es decir, que identifiquen justamente eso que te comento, ¿no? Que identifiquen lo que pueden hacer, lo que saben hacer y lo que quieren hacer, esas tres cosas, y sobre eso es muy fácil identificar aquellos trabajos emergentes con alta empleabilidad para los cuales es interesante que ellos se formen. Pero claro, tiene que partir del individuo. Trabajos con oportunidad, con alta empleabilidad, hay muchísimos. Ya hay muchísimos trabajos para los cuales no hay oferta. O sea, esto realmente, o sea, en Europa se dan datos, ¿no? De que el 40% de las empresas en Europa están buscando perfiles cualificados y no encuentran. La oportunidad está ahí. Para elegir esa nueva formación, lo importante es lo que te digo, que podamos identificar nuestras aptitudes cognitivas, nuestros intereses, para justamente formarnos en aquello que se nos va a dar bien y que tiene alta empleabilidad. Gracias. Una pregunta de Javier Miranda, que es, entonces, en este nuevo entorno, ¿qué cambios crees que debería haber en el sistema educativo nacional para hacer frente mejor a estos nuevos retos? Bueno, el sistema educativo, este es un melón enorme que realmente costaría mucho abordar porque haría falta tantos cambios, ¿no? Para empezar por la educación personalizada en los colegios. Si nos vamos un poquito más adelante al terreno profesional, que es donde entiendo, Víctor, que estás preguntando, realmente aquí lo que estamos viendo es una tendencia de atomización de la oferta formativa, la cual es muy interesante porque lo que te ofrece es la posibilidad de formarte de una manera muy rápida y muy complementaria en muchos aspectos. Quizás en España hemos tenido mucha titulitis, por llamarlo de alguna manera. Es cierto que un máster en un momento de tu vida, por supuesto, te forma de una manera estructural muy interesante, pero sí es cierto que perdemos de vista toda la oferta que hay a día de hoy, por ejemplo, con los MOOCs, con los cursos online o con los bootcamps, que de repente son capaces de cambiarte tu perfil en 3 meses, 6 meses, 9 meses. Y este tipo de formaciones son muy, muy interesantes para un cierto punto de la carrera profesional en la que uno lo que quiere es actualizarse de una manera rápida, muy especialista en algo y muy complementaria con el background que tiene. Por lo tanto, yo aquí lo que diría es que podamos identificar y conocer esa oferta formativa que tenemos más atomizada, más corta, más especializada y que en muchísimos casos es muy interesante para complementar nuestro background. Y en la parte más de formación universitaria, preguntan, dice, oye, bueno, pues eso, nuestros hijos con 18 años tienen la madurez para saber elegir o qué cosas, qué carreras son las que abren, cuando tienen que tomar esa decisión a los 18, te abren más expectativas. Bueno, aquí a los padres, profesionales padres que nos estén escuchando, les diría que realmente no es un tema de madurez. A los pobres niños les ponemos de repente en una edad delante de una decisión que es, bueno, ahora elige. Y esto no es un tema de madurez. Ellos tienen ahora mismo un problema muchísimo más grande que el que teníamos nosotros. No sé si sabes que en España tenemos más de 3.000 grados. Hablamos de estos 3.000 empleos con futuro. En España, la mitad de los estudiantes solo tiene de referencia las 10 profesiones más tradicionales. 10. Que es pues, el abogado, el economista. Claro, esto es un problema porque en España también tenemos el ratio de abandono universitario más alto de Europa. Es decir, 1 de cada 3 de nuestros hijos abandona primero de carrera. Se equivoca muchísimo eligiendo. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de toda la oferta que hay y no tienen conocimiento de sí mismos, los que hablábamos antes, ¿no? Entonces, yo aquí lo que les diría es, actualmente tenemos la oferta mayor de formaciones de carreras que ni siquiera sabemos que existen y ya están, bueno, hay carreras ya comercializándose que ni siquiera conocemos y hay perfiles entre los estudiantes estupendos para muchísimas de estas carreras que ni siquiera ellos conocen, ¿no? Entonces, a la hora de elegir, por supuesto, elegir
Carreras con alta empleabilidad, por supuesto, pero siempre y cuando encajen con el perfil del niño, porque si no, estamos ahondando en ese problema del abandono universitario que hablamos, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que decía antes, conocimiento de las capacidades del estudiante, conocimiento de sus intereses, es decir, hacer una evaluación del potencial que tiene un estudiante y sobre eso ya empezar a orientar, a recomendar. Abundando, y con esto cierro la parte universitaria, ahora es muy normal hacer dobles titulaciones. ¿Eso tú crees que es una adaptación adecuada, interesante del sistema educativo a un mundo más abierto? Bueno, la doble titulación realmente, la vocación de una doble titulación es la formación complementaria. Es decir, tenemos, por ejemplo, un doble grado de una ingeniería biomédica con un grado de telecomunicaciones, por ejemplo. Es interesante, por supuesto que sí, porque da una formación, justamente lo que comentábamos antes de esa hibridación, ¿no? De los trabajos en los que tienes que hablar varios idiomas y saber de todo. Que quizás sería mejor idea de vuelta ir a grados personalizados en los que una persona en función del trabajo que quiera desarrollar pueda ir haciendo un cherry picking de esas formaciones y formarse de manera complementaria sin tener que pasar por la rigidez de un doble grado? Pues obviamente sí. Más que nada porque un doble grado obviamente te forma de manera complementaria, pero también es una carga extra de formación, porque al final te convalidan algunas asignaturas y demás, pero son más años y más carga lectiva. Entonces, realmente para poder cumplir ese objetivo de formaciones complementarias o híbridas, como lo queramos llamar, en absoluto hay que pasar por un doble grado siempre. Entonces, esto, bueno, pues pasaría por lo que digo, ¿no? De ir más a grados abiertos. Hay algunos en España, pero realmente hacia donde va la formación de los trabajos del futuro, esto exigiría muchísima más personalización en los itinerarios académicos dentro de las carreras universitarias, que no tienes siempre que pasar por el doble grado. Y claro, cuando hablamos de, hay ahora en España es verdad que tenemos un nivel alto, como decías, de abandono universitario, también tenemos un nivel muy alto de gente con carrera universitaria en edades, en los jóvenes, pero yo creo que también estamos viendo un énfasis nuevo en la formación profesional, en la formación profesional dual, en la formación para el empleo. Todo eso también se aplica a lo que estás diciendo, no nos restringimos solo a las formaciones universitarias, ¿no? Sí, no, por supuesto. En España realmente se está haciendo un buen trabajo de pedagogía para cambiar culturalmente la percepción que se tiene de la formación profesional. Cuesta muchísimo. Nosotros, de hecho, en nuestra plataforma de Singular 10, cuando estamos orientando a los estudiantes, muchas veces tenemos que preguntar, ¿te has planteado hacer FP? Porque hay familias en las que ni siquiera esto se puede plantear. También es cierto que la formación profesional, siendo una opción, bueno, a veces la mejor opción, también tiene que actualizarse en las formaciones, porque muchas veces nosotros, para recomendar formaciones de FP para esos trabajos del futuro que nosotros recomendamos, tenemos problemas en algunas ocasiones, porque el mercado va muchísimo más rápido. Las necesidades de la cualificación profesional van muchísimo más rápido de la oferta formativa. Y eso en la FP también está pasando. Entonces, creo que si la FP fuera capaz, al igual que la universidad, de actualizarse con un poquito más de agilidad en estas formaciones que se necesitan, creo que tendría más demanda, muy probablemente. Y pasando más a las consecuencias de los cambios que vienen, una pregunta también diciendo, bueno, y yo creo que es importante el segundo consejo que das tú, de hacer que tu trabajo sea robot-proof, que mires lo que haces y dices, si lo mío lo puede hacer un robot, tengo un problema. Decía alguien, oye, bueno, pues puede ser que un pesimista diga que el 90% de los trabajos de hoy no están en esa situación. Esa adaptación de todos los que estamos trabajando ahora y esa sustitución por nuevas tecnologías, ¿tu idea, tú crees que
que va a producir una disrupción social o que va a ser suficientemente gradual como para que todos vayamos encontrando la forma de trabajar? Bueno, el tema este primero que comentabas de que no todos los trabajos se van a robotizar y demás, realmente yo no lo plantearía como que un trabajo en sí mismo se va a robotizar. El problema está en que parte del tiempo por el que te pagan en tu trabajo a la fuerza se va a robotizar. Y esto justamente es lo que hace que de repente tu trabajo ya no tenga tanto sentido. Obviamente no se va a robotizar todo, pero parte del tiempo por el que te pagan sí. Y ahí ya sí que empezamos a tener problemas con nuestra cualificación o con nuestro puesto actual, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que ser todos conscientes de esto y de anticiparlo a tiempo. ¿Cuántas veces estamos viendo que alguien que se ha formado antes que otros, por ejemplo, el mundo digital, ¿no? Hace 15 años, pues todas las personas que se formaron en transformación digital, hoy muy probablemente están mucho mejor colocados. Y esto es lo mismo, ¿no? Entonces, todas las personas que se dediquen a temas administrativos o a temas que tengan que ver con, bueno, con analítica de datos, ya, o sea, sin irnos a, bueno, a temas más industriales de fábricas y demás, es evidente que ya deberían estar formándose en algo, pero ya hoy, porque este cambio gradual que tú comentas, bueno, pues esto es como decía Hemingway, ¿no? Como caes en la bancarrota, pues al principio poco a poco y después de repente. Y claro, y cuando a una persona le llega el cambio de repente, ya va tarde, ¿no? Para formarse. Por lo tanto, yo siempre recomiendo adelantarnos un poquito a todo esto y que ya hoy nos estemos formando en algo que ya sabemos que es una oportunidad, ya hoy. Porque la amenaza es evidente que está, y es lo que decía antes, una empresa, siempre y cuando pueda ahorrarse algo, generar eficiencia, teniendo a un RPA o teniendo una inteligencia artificial que haga un trabajo que nosotros hacemos, pues obviamente lo va a hacer. Una pregunta sobre la España rural y la España urbana que nos plantean. Hablábamos tú y yo antes de empezar, bueno, cuál va a ser el punto de equilibrio cuando, Dios mediante, pasemos la pandemia sobre el teletrabajo, que ha dado la oportunidad a la gente de instalarse en otros sitios y seguir trabajando. Por otro lado, también hay un fenómeno estudiado de que las nuevas tecnologías se desarrollan más en ciudades grandes que tienen acceso a talentos distintos y hay dos procesos, uno que atrae talento a la ciudad, otro que permite que el talento esté distribuido y por tanto pueda estar también fuera de las grandes ciudades. ¿Tú ahí cómo ves el futuro en esas dos fuerzas que tiran para sitios distintos, físicamente hablando? Bueno, yo realmente me pongo en el lugar del talento más que en el lugar de la empresa y realmente cuando el talento es talento, elige. Y esto es algo que las empresas tienen que empezar a asumir. Y de hecho hay mucha gran corporación o gran consultora que estaba acostumbrada hasta hace más bien poco a que se pelearan por entrar en esas empresas y hoy en día mucha parte de ese talento, por ejemplo, está en startups y no está en estas grandes corporaciones. Y esto es algo prepandémico que fue un cambio que a muchas empresas quizás les está costando asumir. Esto que tú comentas es un cambio adicional y sí que, porque es lo que veo realmente, que el talento elige dónde trabajar y cómo trabajar. Por lo tanto, las empresas, si quieren contar con ese talento, van a tener que amoldarse a esto, a la fuerza, porque ya pasó toda esa época de hagan cola en mi empresa para trabajar aquí. Así que, y como comentábamos antes, Víctor, ese talento, pues en función de cómo sea, pues querrá trabajar en la empresa físicamente o no, o querrá trabajar sin ver a nadie. Hay muchísimas personas, lo que comentábamos antes, ¿no? Que son introvertidas, no necesitan en absoluto socializar, de hecho, es que les agota emocionalmente hablar con más personas y no lo necesitan en absoluto y estas personas pues tenderán a trabajar en remoto siempre, pero no 3 días por semana, sino siempre. Y si la empresa quiere ese talento, tendrá que hacer convivir ese tipo de trabajo
con otros en los que sí que se requiere la presencia. Es decir, aquí no puede haber una norma para todos los empleados en absoluto. Dentro de digitales, y en las líneas de trabajo que tenemos, y tenemos varias sobre el mundo de la educación, la formación, los nuevos perfiles digitales, yo creo que es de las cuestiones que más unanimidad concita entre los asociados de qué podemos hacer como sector. Primero, porque somos conscientes de que nos faltan titulaciones para cubrir puestos, y también que podemos tener un papel activo, y de hecho lo estamos haciendo, en ayudar a que existan esos perfiles, ayudar en la formación, en la propuesta de programas educativos, de procesos de formación, tanto formación profesional como formación para el trabajo, como relación con las universidades, ¿no? Yo creo que ahí de verdad tenemos primero la constancia de que existe un problema, es decir, que hay que acelerar los procesos formativos, y también la de que podemos hacer cosas y estamos haciéndolas. ¿Tú qué consejos nos darías, ¿no?, a los miembros de la asociación para de verdad que ese papel activo que tengamos sea eficaz? Pues yo fíjate que creo que realmente la base de todo esto, del problema, pero obviamente también de la solución, está en el inicio de la educación. Realmente aquí es donde yo creo que todos tenemos una responsabilidad de impactar y de mejorar la educación de este país, donde creo que realmente comienza todos estos problemas que hablamos del abandono universitario, de la falta de cualificaciones, de la falta de conciencia de reciclado profesional y demás. Todo comienza en la educación y toda la oportunidad está ahí también. Creo que todos, desde el mundo de la empresa, desde el mundo de la formación, pero sobre todo el mundo de la empresa, deberíamos tener un papel más activo en esta orientación y en esta educación de los chavales, porque realmente tenemos un modelo educativo que es que no ha cambiado nada en las últimas décadas. Y esto no puede seguir así. O sea, realmente aquí es donde se cambia una sociedad, ¿no?, la educación. Y por eso me gusta hablar mucho de esa educación personalizada, que podamos identificar de manera individual dónde está el potencial de cada chaval y poder dirigirle bien hacia aquello que se le va a dar bien, y que esté bien formado y que esté bien motivado, independientemente de la rama que elija, del campo profesional que elija. Y yo, si pudiera decirle a alguien que haga algo por algo, sería justamente en la educación. Listo, pues Elena, muchas gracias. Creo que hemos tenido 80 participantes siguiendo tu presentación y en el turno de preguntas, que creo que ha sido muy interesante. Tomamos nota de los consejos que nos das. Yo creo que tenemos claro que además es una de las cuestiones en las que una asociación como nosotros puede ayudar a reunir la capacidad de nuestras empresas, sabiendo que todos los asuntos que tienen que ver con la formación pues son esenciales para el futuro. Así que muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias a todos los que habéis participado, y ya os convocaremos para una próxima jornada de las mañanas del mañana, que espero que sea tan interesante como la de hoy. Elena. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día, gracias. Chao. Digital es el mundo que vivimos. Digital es el mundo que tenemos. Conectados. Viajamos. De la mano. De la mano. Cambiamos el futuro. Transformando el camino. Recorrido. El talento es el foco que elegimos. Dibujando. Ciudades sostenibles. Componiendo. El sonido que vivimos. Somos digitales. Somos digitales y avanzamos. Somos digitales. Somos digitales, no dudamos. Esta es mi generación. Tocando con las manos el futuro. Si miras a tu alrededor, verás cómo crear un nuevo mundo. Somos digitales. Somos digitales y avanzamos. Somos digitales. Somos digitales.
Genera. Educa. Navega. Conecta. Inspira. Imagina. Inventa. Destaca. Innova. Culmina. Integra. Reach. Somos digitales, no dudamos, esta es mi generación. Tocando con las manos el futuro, si miras a tu alrededor.